¿Quién es Pablo? Para responder esta pregunta vamos a retroceder unos 2000 años hacia atrás. Por cierto, la historia que les contaré comienza en el libro de Hechos capítulo 8, para que la puedan buscar en su Biblia. Bueno, seguimos. En el año 5 después de Cristo, nace en una ciudad llamada Tarso un niño cuyo nombre fue Saulo. Así es, Saulo, no Pablo. De esto hablaremos en un momentito. Bueno, Saulo creció estudiando la ley judía, tanto que llegó a convertirse en un líder religioso y presumía practicar el judaísmo mucho más que sus conocidos. Él era todo un experto en las leyes judías. Lastimosamente, eran tan fuertes sus creencias que cuando apareció una nueva enseñanza, él no lo pudo soportar. No aceptaba que hubiera personas que siguieran a Jesucristo y creyeran en él incluso después de que fue crucificado. Así que fue agarrando poco a poco odio y más odio hacia los nuevos llamados cristianos. Fue así entonces que empezó a perseguir, arrestar y en muchos casos asesinar a todo aquel que creyera en Jesús y en sus enseñanzas. Un día, cuando Saulo iba en camino a la ciudad de Damasco, una fuerte luz brilló a su alrededor y cayó al suelo. Entonces, escuchó una voz que le dijo: «Saulo, ¿por qué me persigues?». Saulo, sorprendido, le preguntó: «¿Quién eres?». Y la voz le respondió: «Soy Jesús, ve a Damasco y allí te dirán lo que tienes que hacer». En ese momento Saulo quedó ciego y lo tuvieron que llevar de la mano hasta esa ciudad. En Damasco había un fiel cristiano y apóstol de Jesucristo llamado Ananías, a quien Jesús le dijo en una visión: «Ve y busca a Saulo, porque lo he elegido a él para que predique las buenas noticias de Dios en muchas naciones». Así que Ananías se fue a donde Saulo y le dijo: «Saulo, Jesús me ha enviado para que puedas volver a ver». Enseguida Saulo fue bautizado y pudo ver otra vez. Así aprendió muchas cosas sobre Jesús y se convirtió en su seguidor. Empezó a predicar en bastantes lugares y fue así que se volvió cristiano. Pero, ¿en qué momento su nombre cambia? Pues algo cierto es que no sucedió en su bautizo, pero la primera vez que es llamado así la encontramos en el libro de Hechos capítulo 13 versículo 9, cuando Lucas nos narra y dice: «Entonces Saulo, que también es llamado Pablo, estuvo lleno del Espíritu Santo». Es a partir de ese momento que en la Biblia se le empieza a llamar Pablo en vez de Saulo. Además, es San Pablo el autor de muchos libros del Nuevo Testamento, ya que estos libros son nada más y nada menos cartas que él enviaba a diversos sitios, cuyo contenido tenía muchas enseñanzas sobre Dios y sobre cómo debían comportarse y convivir los cristianos. Algunas de estas cartas, por ejemplo, fueron enviadas a las comunidades de los Corintios, Tesalonicenses, Efesios, Colosenses, entre otros más. Además, Pablo también escribió cartas personales, las cuales fueron dirigidas a Filemón, Tito y Timoteo. Y fue así que Saulo, el perseguidor de cristianos, es elegido por Jesús para evangelizar. Así que yo te digo a ti que estás viendo este video, ¿no crees que Jesús también te podría escoger a ti para una misión así? Nunca es tarde para convertirse.